Actualmente se desempeña como becaria interna doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocida como el CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos, IET, y de la UEDD, que es el Centro de Estudios Históricos Profesor Carlos Segretti, de CONICET. Dentro de sus investigaciones, el cual se encuadra, es en la historia social y económica del mundo antiguo, con particular énfasis en el estudio de la desigualdad y la distribución de la riqueza en el Imperio Romano. Además, Aldana ejerce como secretaria de redacción del anuario del Centro de Estudios Históricos Profesor Carlos Segretti. Aldana es una joven profesional y becada a través de la Universidad Nacional de La Rioja y hoy nos trae para este webinar que organiza la Secretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja con su ponencia ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad? Aportes desde la historia antigua a la comprensión de un fenómeno preexistente. Muchísimas gracias, Aldana. Bienvenida. Todo suyo. Bueno, hola José, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este espacio. Igualmente agradezco a través de vos y a todo el equipo que se puso al frente de esta tarea tan linda, pero a la vez tan desafiante, que es difundir la ciencia y la tecnología en la sociedad. Y bueno, por supuesto también a toda la gente que nos acompaña ahora y que después seguramente se va a sumar a ver esta transmisión. Bien, para no demorar más, voy a comenzar a compartir pantalla. A ver. Se debería estar compartiendo. Ahora vamos a ampliar. A ver. Bien, en teoría ya está en marcha. Se Cualquier ve, cosa, por favor, se José, ve avísame si... perfecto, Aldi. Se ve perfecto. Bien. Bueno, como comentaba hace un momento José, mi intervención el día de hoy se titula ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad? Aportes desde la historia antigua a la comprensión de un fenómeno persistente. Y mi idea un poco el día de hoy es comentarles en líneas generales el campo de estudios en el cual se inserta mi investigación doctoral, el cual se propone llevar a cabo una revisión de los distintos modelos teóricos propuestos para la distribución social de la riqueza en las sociedades del mundo, precisamente en el Imperio Romano durante los siglos I y IV después de Cristo aproximadamente. Este trabajo también se inserta además en un proyecto mucho más implicado en los institutos que bien comentaba José hace un momento, el cual se propone estudiar la desigualdad en el largo plazo en diferentes contextos históricos y a partir de un enfoque interdisciplinar. Presentado de esta manera el tema, entonces, puede parecer un tanto amplio e incluso distante, ¿no? En el tiempo y en el espacio, ¿no? Al mundo antiguo, pero mi propuesta para el día de hoy es invitarlos a que hagamos una aproximación sucesiva a nuestro tema de interés, que es la desigualdad en el tiempo. Les propongo que nos situemos un momento en el presente. Y para ello mi idea el día de hoy era partir de esta premisa que nos comparte Thomas Piketty, quien es un economista francés, un especialista en el campo de la desigualdad, quien tiene una vasta producción de muchos bestsellers en el campo de la economía, y que en definitiva nos propone pensar un desafío concreto, ¿no? Piketty dice, el aumento de las desigualdades, el calentamiento global, uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta
a comienzos del siglo XXI. Si nosotros, en principio, leemos esta frase que me parece contundente, podemos pensar, bueno, en definitiva no hay mucha novedad, ¿no?, en este planteo. Es decir, nosotros en el día a día, ya sea por las noticias o por nuestras experiencias cotidianas, estamos constantemente enfrentándonos a los cambios que se perciben en el ambiente, noticias de inundaciones, sequías, ¿no?, el impacto del hombre en los distintos ecosistemas. Como así también el tema de las desigualdades, ¿no? Son evidentes los diferentes estilos y parámetros de vida que se presentan en las distintas sociedades a lo largo y ancho de todo el mundo. De igual modo, esta temática, tanto del cambio climático como la desigualdad, son temáticas de amplísimo interés dentro de las ciencias sociales y humanas, donde podemos encontrar mares y mares de bibliografía. Sin embargo, lo interesante en esta sentencia directa de Piketty es que plantea un interrogante, al menos en el campo reciente, que se pensó como un desafío o como una propuesta directa para los historiadores, que es básicamente pensar o reflexionar con más detalle qué sabemos realmente sobre cómo se originan, cómo se estructuran y fundamentalmente cómo permanecen, cómo se reproducen estas desigualdades en el tiempo, ¿no? Él propone en líneas generales que dada la inmediatez y a los impactos tan brutales que tienen estos fenómenos en la actualidad, a veces se nos pierde de vista un poco que representan procesos más largos de construcción y que tienen su origen, ¿no?, en contextos históricos específicos y que atraviesan a distintas sociedades. Un poco para pensar, ¿no?, esta propuesta de Piketty de historizar las desigualdades, muchos historiadores se han puesto al frente de esta tarea y han comenzado a pensar con más detenimiento esta pregunta, ¿no? De dónde surgen y por qué nos atraviesan desigualdades. Y para eso me pareció oportuno también compartir este gráfico conocido como el palo de hockey de la historia, que de antemano me disculpo, traté de que sea lo más lindo posible para no aburrirlos demasiado con esto, pero lo que hace este gráfico, o donde se ha centrado el interés de las ciencias sociales, es justamente en poner en perspectiva este desarrollo de las desigualdades en el tiempo. Este gráfico, como les decía, nos propone comparar las tasas de crecimiento en estos países en el tiempo. Concretamente, en esta oportunidad tenemos 5 países: Reino Unido, Japón, Italia e India, ¿no?, entre el periodo que comprende el año 1000 de Cristo distintas, ¿no? Y a primera vista de este cuadro nos permite observar dos cuestiones importantes. Por un lado, en las opciones, ¿no?, en la economía, vemos que hay un periodo preciso donde se produce esta alza del crecimiento. Vemos el margen izquierdo, podemos notar que durante largos periodos de tiempo, las tasas de crecimiento, y ya vamos a ver qué impacto tiene esto en las interpretaciones de la desigualdad. Cincuentos, es decir, siglos XVIII, XIX aproximadamente, es donde se produce. Y esto para los historiadores fue interesante, ¿no?, porque a medida que los países comenzaron a crecer, ¿no?, más
se comenzó a plantear cada vez con mayor fuerza la problemática de la desigualdad. ¿Qué hacemos con las diferencias que surgen a partir del crecimiento económico de los países? En un principio y en líneas generales, los pensadores económicos de la época sostuvieron que en este contexto de crecimiento, no tan solo eran esperables, sino también necesarias, porque eran parte del crecimiento económico. Integraban este proceso, ¿no? Y Abates, digamos, proponían para un tiempo futuro, tras este periodo de crecimiento, una etapa de redistribución, ¿no? Entonces era, primero crecen y después se redistribuye el proceso de crecimiento económico. Ahora bien, y a modo de gran spoiler histórico, tal escenario nunca sucedió. De hecho, si nosotros pudiéramos ampliar este gráfico y verlo más en detalle, veríamos que si bien tras este ascenso abrupto existió un periodo en el cual las economías aparentemente, en muchas comillas, se estabilizaron, producto de las guerras mundiales y la crisis económica, después de ese periodo no le siguió una etapa de redistribución, sino una etapa de mayor concentración de la riqueza. Para ejemplificar eso, les proponía que también revisemos un poco este gráfico de eh, también comentarles, ¿no?, que toda la información que estamos charlando pertenece al World Inequality Report, que es una base de datos donde uno puede revisar, ¿no?, las estadísticas de todos los países. Es realmente un trabajo increíble llevado adelante por más de 100 investigadores y que cuenta con la facilidad de estar al acceso de todos y de todas en Internet, así que lo recomiendo mucho. Pero bueno, en este cuadro entonces podemos ver que se nos presenta la sociedad, o mejor dicho, la población mundial, dividido en un 10% de la población, que representarían las personas con mayor riqueza, donde se concentra el capital, un porcentaje del 40%, que podríamos decir sectores medios o que acceden a un porcentaje relativamente considerable de la riqueza total, pero que no se compara con el 10%, y por último, 50% restante de la población mundial, que accedería a niveles realmente mínimos de la riqueza. Nosotros acá podemos comparar, ¿no?, distintas regiones como Europa, América Latina y demás, pero lo interesante es ver que en las distintas regiones hay una clara prominencia de la barra roja, que podríamos decir que es el 10% de la población mundial más rica, en contraposición de la barra azul. La diferencia es abismal. De hecho, si queremos ponerle porcentajes más precisos, podríamos decir que el 10% de la población más rica del mundo posee, al menos en el 2022, un alrededor de entre el 60 y el 80% de la riqueza total, mientras que el 50% restante más pobre no llega a acceder o menos. Si lo ponemos en estos términos, las asimetrías, además de ser evidentes, son brutales. Si nosotros quisiéramos plantear un enfoque aún más preciso y poner una lupa bajo estas estadísticas, podríamos ver que del 100% que habíamos mencionado, que posee cerca de entre el 70 y el 80% del total de la riqueza, existe un 1% que es todavía y que posee o detenta alrededor del 38% del total de esta riqueza que hablábamos.
estadísticas, ¿no? se han, se han este, amplificado. De hecho, no pude conseguir para la presentación de hoy el último del 2023, pero la tendencia nos lleva a creer que lejos de presenciar tendencias más igualitarias de la distribución de la riqueza, estos números se habrán mantenido amplificados a favor de ese 10%, ¿no? A mí me resulta cómico, pero también impactante pensar esta situación en Jadel. Jadel es un economista e historiador también especializado en el mundo antiguo, quien a modo de broma dice que si quisiéramos invitar a las personas más a pasear, tranquilamente todos podrían caber en un colectivo. Quizás hoy por hoy tendríamos que pensar en un transporte menor, no lo sé, pero el hecho de pensar estos números, ¿no? Y estas dimensiones eh, resulta, resulta movilizador e impactante, ¿no? Y es como que llama la atención a las ciencias sociales a pensar cómo se han estructurado y cómo hoy estas lógicas se siguen estructurando y se reproducen de maneras específicas. Recordamos el palo de hockey que veíamos en un principio desde el año 1000 en adelante, o más preciso, desde el siglo más o menos 18 para acá, hemos tenido una tendencia clara a la concentración de las riquezas. Y y estas estadísticas, ¿no? Esto que les quería plantear el día de hoy, resulta importante para los historiadores, como les decía, para poder pensar las desigualdades desde una lógica historizante, es decir, las desigualdades no se nos presentan porque sí, sino que son el producto de una construcción social e histórica. Esto resulta importante a su vez, porque si son construcciones sociales e históricas, son susceptibles también de ser deconstruidas, reflexionadas y, por qué no, también combatidas. Es, en definitiva, lo que como cientistas sociales nos interesa abordar las problemáticas que hoy por hoy atraviesan en gran medida la sociedad. Ahora sí, trasladándonos en un salto temporal enorme al mundo romano, muchos investigadores que se han preocupado por estudiar estas temáticas, ¿no? Y fundamentalmente por entender sus orígenes, han buscado respuestas en el Imperio Romano. Y el interés sobre este periodo temporal radica en distintos motivos, pero entre ellos los principales son, por un lado, la larga tradición de estudios con los que cuenta el Imperio Romano, ¿no? Y por otro lado, quizás sea lo más importante, por la gran cantidad de fuentes, me refiero a fuentes epigráficas, arqueológicas, numismáticas, literarias, que nos permiten conocer en profundidad las lógicas de funcionamiento de la economía romana y principalmente poder construir modelos comparativos, no tan solo de este periodo, o sea, del mundo antiguo. Decíamos entonces, ¿no? Que en la búsqueda de estos orígenes, ¿no? De las desigualdades, muchos investigadores han centrado su atención en el mundo antiguo, particularmente por dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas es que el mundo antiguo cuenta con una tradición bastante amplia de investigación, ¿no? En lo que es la historiografía antigua, clásica, y por otro lado, debido a la abundancia de fuentes que encontramos para el periodo en cuestión, ya sean fuentes arqueológicas, epigráficas, numismáticas, al igual que literarias, las cuales nos permiten un conocimiento más profundo, acabado, si se quiere, de la organización económica que llevó adelante el Imperio Romano, y lo más importante, que nos permiten realizar estudios comparativos no solo con otras sociedades antiguas, sino también con algunos estados
pertenecientes a la temprana modernidad europea, por ejemplo, lo cual es muy útil porque nos puede ayudar a pensar con mayor detalle tendencias de cambio a largo plazo en lo que se refiere al crecimiento económico eh, de la sociedad, como así también a la distribución social de la riqueza y del ingreso. Eh, pero cuando nosotros pensamos la problemática de la desigualdad en el mundo antiguo, tenemos que tomar ciertas en cuanto al abordaje teórico y metodológico de pensar las asimetrías en sociedades del mundo antiguo. Concretamente, lo primero que se nos presenta es la necesidad de situar a la economía romana en su contexto histórico específico, ¿no? Lo que fue una sociedad preindustrial, es decir, una sociedad con una economía compleja pero perteneciente al mundo premoderno, que en general se caracterizó o se caracterizaron estas economías preindustriales, precapitalistas, que presentaban una base fundamentalmente agraria, es decir, un alto porcentaje de su población se dedicaba a tareas vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Estamos hablando de sociedades tenido, bajos índices de urbanización, también bajos niveles de alfabetización, como así también, producto, ¿no?, de todos estos factores, un punto per cápita bajo. Estos rasgos, que son características, podríamos decir, compartidas por todas las sociedades con una economía preindustrial, ha llevado a que muchos investigadores piensen en la economía romana como una economía subdesarrollada. Es decir, produciendo muchas las imágenes que a veces se nos presentan a través, ¿no?, de las películas o de la serie de una población que se dedica mayoritariamente a las tareas del campo, una élite, los emperadores que poseían grandes riquezas, pero que seguía permaneciendo en cierto modo a un contexto de subdesarrollo, ¿no? Si volvemos al palo de hockey, podríamos situar a la economía romana del margen izquierdo, ¿no? Es decir, con una tasa de crecimiento básicamente sin grandes oscilaciones, ¿no? Y esto, pensar a la economía romana como una economía estática, podríamos decir, o sin grandes tendencias de cambio, nos lleva a pensar también en una distribución social de la riqueza más o menos estable, con esta imagen que les decía, de una élite poseedora de gran riqueza y una gran población sumida en la pobreza, ¿no? Y hablar de las personas que estaban bajo la condición de la esclavitud, ¿no? Es como que nos presenta un panorama social muy hostil, pero también estático, que pensado en esos términos, nos presenta como una economía romana simple, donde no cabrían más preguntas de investigación, se acabaría la historia ahí. No obstante, en los últimos tiempos, a partir de distintos desarrollos de la economía neoinstitucional, de los aportes de la sociología y la antropología también, desde la década de los 80, han comenzado a surgir ciertos enfoques de estudios que adoptan como una mirada más moderna, donde actualmente encontramos el gran consenso de que la economía romana, si bien estuvo limitada por intereses tecnológicas e institucionales que representaron un freno importante a su economía, no obstante esta situación, el Imperio Romano pudo gozar de un crecimiento económico a largo plazo que para el tema que a nosotros nos ocupa y para investigación que estoy llevando a cabo es fundamental,
porque al tener una una económica en movimiento, nos permite profundizar y pensar que las tendencias de distribución social o de desigualdad fueron mucho más complejas y dinámicas de lo que podríamos asumir por una economía estática, ¿no? Como les decía entonces, hoy por hoy la tendencia es pensar en la economía romana como una economía precapitalista, que presentó sus correspondientes limitaciones. Que en el fondo fue capaz del imperio, sino también en la superficie de tierra cultivada, debido a la expansión de Roma en los primeros siglos. Esto permitió una mayor división social del trabajo, por lo cual ciertos sectores de la población se pudieron especializar, por ejemplo, en la producción de manufacturas o de bienes de lujo. Eh, Factores que unidos, ¿no? Y sumado al contexto del imperio, del desarrollo de cafeteras y demás, permitió el crecimiento del comercio y el desarrollo de un importante nivel de monetización. Estos elementos entonces nos colocan, como les decía, ante una economía pujante en la cual la sociedad también distribuyó este crecimiento de maneras más específicas, ¿no? Entonces, pensar la economía romana en estos términos implica pensar que existió un excedente considerable, ¿no? Económico que le permitió a la población salir de ese nivel de subsistencia que estábamos planteando en un principio, ¿no? De las lecturas primitivistas, y que fue distribuido de manera mucho más de élites locales, regionales e imperiales, a partir de procesos que excedían eh, el ámbito netamente económico, ¿no? Eh, en el mundo antiguo, como sabemos, no tan solo la posición de un individuo se determinaba por la posesión del dinero, sea de riquezas o la posesión de tierras, sino también a través de todo un conjunto de sistemas simbólicos y de prestigio, como por ejemplo la procedencia, el nivel de educación, eh, su desarrollo en los distintos ámbitos administrativos del Estado, su círculo íntimo de socialización. Todos estos elementos también interferían en la asignación o el acceso a determinadas posiciones socialmente valoradas, ¿no? Entonces, la perspectiva que particularmente en mi trabajo, en general en el proyecto colectivo que les comentaba, que llevamos adelante en el instituto, partimos de pensar las desigualdades en el largo plazo y en lo que atañe particularmente al Imperio Romano a partir de asimetrías que no tan solo tienen que ver con la asignación de recursos, es decir, con un enfoque objetivo o material de la desigualdad, sino también con todo ese conjunto de componentes más bien simbólicos o subjetivos que intervienen en el bienestar de una sociedad. Eh, bueno, esto último, ¿no? Era un poco ligado a lo que les comentaba anteriormente, que pensar la desigualdad como fenómeno social, en el caso concreto del mundo antiguo, requiere tomar una perspectiva específica, ¿no? De este fenómeno, pero a la vez desde un marco más integral que nos permita entender las diferentes dimensiones que intervienen en el bienestar social de un individuo, ¿no? Y que en definitiva son las que a largo plazo sostienen y reproducen determinados sistemas de jerarquización económica y social. Bueno, un poco entonces para finalizar este breve paso, ¿no? Por las desigualdades presentes y también un poco por cómo pensar las desigualdades antiguas,
lo que quería manifestar, más allá de los datos concretos que podríamos haberlos charlado, pero que actualmente todavía me encuentro trabajando y pensando en el marco de mi investigación, me parece que quizás lo más importante era pensar primero esto, ¿no? Que las desigualdades son una característica de todas las sociedades complejas y a lo largo de todas las épocas, que estas asimetrías cambian de una sociedad de una sociedad a otra y también en el tiempo. Una misma sociedad no presenta los mismos números ni tipos de desigualdad en un mismo momento. Y fundamentalmente esta idea que les comentaba en un principio, de que las desigualdades, por más que actualmente se nos presenten como una gran fatalidad o destino invariable, son una construcción social e histórica, son el producto de una forma de organizar las relaciones sociales, ¿no? Eh, y que justamente por este componente histórico y social que tienen, son factibles también de ser pensadas eh, y también de ser desarticuladas, ¿no? Por eso yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos los cientistas sociales o también de otros campos, ¿no? Pero particularmente las ciencias sociales, es comprender cómo estas asimetrías se configuran en el tiempo, fundamentalmente para liberarnos de este prejuicio de la desigualdad como norma y ser capaces de pensar otras formas de organización social que sean más justas, más igualitarias y en definitiva también más humanas, ¿no? Me parece que en los tiempos que corren, repensar las desigualdades que nos atraviesan en el presente y que también tienen un origen en el pasado es fundamental para no perder de vista que tenemos que pensar también cómo construir, ¿no?, las fuerzas de la igualdad, como dicen algunos historiadores, que no podemos dejar solo que la desigualdad corra sola, sino también nosotros compensar con las fuerzas de la igualdad. Bueno, era eso lo que les quería compartir en esta exposición. Espero no haberlos aburrido y que haberlos perdido en el mundo antiguo. No, fascinante, Aldana. Eh, Primero como parte de este equipo que venimos pregonando el fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia y de la enseñanza de la tecnología, eh, esta coordinación en la cual me toca presidir en estos años y tiempos difíciles, sin lugar a duda, tiene que ver con todas las actividades científicas y tecnológicas y dentro de ellas están los clubes de ciencia, que este webinar ha sido pensado principalmente en eso, por eso se llama un webinar por la ciencia que nos permita pensar la ciencia. Eh, Además también Tecnociencia, que es un programa provincial que se dedica a la alfabetización, a la popularización y a la culturalización de la enseñanza de la ciencia y de la tecnología. Y por supuesto el programa nacional más federal, que es las ferias de ciencia y tecnología, de quien en tu juventud también seguramente has participado, como también en las Olimpiadas. Eh, para quienes se han sumado, Aldana ha sido participante de las Olimpiadas de Geografía y ha representado a la provincia en, en estas Olimpiadas. Y primero es esto. Y segundo, que nos llena de satisfacción saber que hay riojanos distribuidos por el país que forman parte de esta gran red que es el CONICET, que están vapuleado en estos últimos días, en estos últimos tiempos, y que científicos como vos, que se dedican a una rama de la ciencia, hace un tiempo tuvimos a un chico de Chepes, que está en Santa Fe,
y que también es parte del CONICET, nos llena de gran satisfacción. Y creo que son un claro ejemplo para todos estos chicos y estas chicas que están dentro de los clubes de ciencia, que la ciencia y la tecnología no son un cuco ni un monstruo como algunos creen, sino que es una gran ventana que nos invita a pensar y que también nos invita a que nosotros desde este otro lugar pensemos estrategia para que esto no decaiga, para seguirla sosteniendo y que cada vez en las escuelas se pueda hablar más de ciencia, que se pueda hablar más de tecnología, y qué mejor que ustedes, que hasta no hace mucho estuvieron en las aulas y que hoy tienen la posibilidad de formar parte de esta gran red de científicos, de investigadores, para quienes se han sumado al último. Aldana es licenciada en historia con orientación en arqueología y está haciendo su doctorando en historia en la Facultad de Filosofía y de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea que es próximamente una futura doctora y es riojana. Este, agradecerte infinitamente que te hayas sumado a este webinar, y que podamos tenerte en futuras charlas, ¿por qué no? Porque no, nos interesa de que toda esta gran rama que hace a las ciencias puedan darse a conocer, que se puedan visibilizar estas experiencias y que cada vez sean más los que estén al tanto de todo lo que está pasando con la ciencia y con la tecnología en nuestro país y por qué y no en el mundo, porque tenemos pensado que a este webinar se puedan sumar dos personas de otros países, que seguramente también nos van a estar contando sus experiencias. A todos los que se han sumado, agradecerles enormemente que nos acompañen, que puedan estar. Esto después va a estar subido en nuestro canal de la Secretaría, donde van a poder seguir escuchando las veces que ustedes desean toda esta charla que nos ha dejado Aldana con este tema tan interesante y fascinante, ¿no? Justo hablando de economía. Este, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad? Aportes desde la historia antigua a la comprensión de los fenómenos persistentes. Así que, Aldana, enormemente agradecido. Te dejo el saludo de Duilio Madera, el secretario de Políticas Socioeducativas, del ministro Ariel Martínez, quien nos acompaña permanentemente en esto. Te tramito también los saludos de Claudia Luna, que es parte del equipo de educación técnica profesional de la provincia, que está siguiéndonos en este chat. Así que agradecerte enormemente por tu aporte y esperamos tenerte nuevamente con alguna otra temática que seguro va a ser de mucho interés. Muchas gracias, José, por todo. Bueno, así damos por finalizado este ciclo de webinar, Pensar la ciencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad? Aportes desde la historia antigua a la comprensión de un fenómeno preexistente. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene con otro más de este ciclo de webinar.